Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Deuteronomio 5, y no añadió más. ¿Alguna vez has estado en una conferencia, en una reunión o incluso en un servicio de la iglesia, deseando que dejaran de hablar? Que terminaran, pero seguían y seguían. Recuerdo la historia del discurso de Gettysburg. ¿Recuerdan las palabras hace 87 años? Fueron pronunciadas por Abraham Lincoln. Lo que la gente no recuerda es al hombre que habló antes de Lincoln. Su nombre era Edward Everett. Él dio un discurso de 2 horas y media. Cuando Lincoln subió al podio después de él, habló solo 270 palabras. Nadie recuerda una sola palabra del discurso de Everett, pero siglos después, todavía recordamos y podemos citar algunas de esas 270 palabras de Lincoln. Menos no es más y ese menos no tiene sustancia. El menos de Lincoln tenía sustancia, y lo que estás a punto de leer en Deuteronomio 5 es este principio. Más grande que el discurso de Gettysburg es lo que Dios habló hace 5 milenios y que todavía se recuerda y se cita, se publica y se vive hoy. Son los 10 mandamientos o el Decálogo, que consta aproximadamente de 172 palabras en el hebreo original. El Éxodo 20, versículos 2 al 13. Fueron 100 palabras menos que el discurso de Gettysburg. Dios es el gran economista cuando se trata de palabras. Él nunca desperdicia palabras. Hay una frase añadida al final de esos 10 mandamientos que habla de esto. Moisés acaba de relatar los 10 mandamientos a los hijos de Israel y justo después de terminar, dice esto en Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz, y Él no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Escucha esas palabras, y Él no añadió más. Ningún hombre puede añadir a lo que Dios dijo, porque nada necesita ser añadido a lo que Dios ha hablado. ¿Por qué no hay más de 10 mandamientos? ¿Por qué no 11 u 11,000? Sencillo, porque Él no añadió más. Si escribiéramos las 2 tablas, no creo que hubiera una sola persona en el planeta capaz de escribir un código moral para la humanidad y hacerlo en 172 palabras. Escuché que el Código Tributario de Estados Unidos tiene entre 2,600 y 70,000 páginas. Ningún gobierno podría haber escrito los 10 mandamientos. No habría habido suficiente espacio en 2 tablas. George Whitefield y John Wesley sacudieron 2 continentes con su predicación fuera de las paredes de la iglesia. Fueron algunos de los primeros predicadores callejeros en la historia. Eran capaces de predicar con solo 2 tablas. Whitefield dijo una vez, para predicar más de media hora, un hombre tendría que ser un ángel o tener ángeles como oyentes. Puedo decir con bastante énfasis que yo no soy un ángel y tampoco soy Whitefield. Tristemente, creo que a veces caigo en la categoría de predicación de Edward Everett. Sé que he fallado en esto, pero esos 2 hombres parecían entenderlo. Hay una frase poderosa en la película Lincoln de Spielberg que habla de esto. Abraham Lincoln dijo estas palabras: podría escribir sermones más cortos, pero cuando empiezo, soy muy perezoso para parar. Cuando me vuelvo perezoso, agrego mucho más. Dios supo cuándo detenerse, y Dios lo hizo en solo 2 tablas. Y Él no añadió más. Nos dice algo profundo sobre Dios. Dios es un Dios de perfección. Él termina el trabajo y lo termina
con perfección. Dios sabe cuándo detenerse y no añadir más. Mientras más hablamos, creo que menos decimos realmente. Hablar mucho no es señal de conocimiento, creo que es señal de superficialidad. Spurgeon lo dijo mejor cuando dijo, el camión vacío es el que hace más ruido. El camión de Dios siempre está lleno, siempre es poderoso e impactante. Las 172 palabras en aquellas 2 tablas. Nunca hagamos lo que el predicador neoyorquino del siglo XIX, Lyman Beecher, dijo que hacía. Cuando me quedo sin palabras, solo empiezo a gritar. Y luego, 1600 años después de eso, Dios lo vuelve a hacer. Sin gritos. Dios habló. Dios incluso redujo aún más. A Jesús le preguntan sobre esas 172 palabras. Parece que los fariseos habían creado añadiduras a los mandamientos. De hecho, fueron 613 más. Mientras ellos añadían, Jesús estaba restando. ¿Quién mejor para preguntarle a Jesús que un abogado? Escucha Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús los redujo de 10 mandamientos a 2 mandamientos, de 172 palabras a 28 palabras. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y puedo decir esto, Él no añadió más. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.